Realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas de su palabra. ¿Por qué le vienen al cristiano que ha hecho una decisión por Cristo pruebas difíciles y adversidades severas? ¿Ocurren por accidente? ¿Las planea el diablo o vienen de la mano de Dios? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Por qué las manda Dios? ¿Qué podemos aprender de esos tiempos severos de prueba? La prueba es algo destinado a hacernos bien. La tentación es una solicitación al mal. Es llevarnos fuera de la voluntad de Dios para hacer algo que es destructivo para ustedes y para mí. Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad. Y ahora con ustedes el pastor y maestro, el doctor Jorge Óscar Sánchez. En el Nuevo Testamento, capítulo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos, regocíjense es el término. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia o perseverancia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, el hombre que tiene una guerra civil adentro, es inconstante en todos sus caminos. El hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado, dichoso, feliz, la dicha del varón que soporta la tentación, o que soporta la prueba, es el mismo término. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. Años atrás, cuando estábamos en Vancouver, allí en nuestra iglesia había un matrimonio que amábamos muchísimo. Dave sirvió a la iglesia de habla inglesa por muchos años como pastor de jóvenes. Hannah trabajaba en la oficina como una de las asistentes al ministerio. Era una familia muy linda. La iglesia recibió muchas bendiciones por ellos. En un momento de la vida, diagnosticaron a Hannah con una enfermedad muy seria. Tuvo que comenzar el tratamiento. Dave la lleva un día al hospital. Cuando sale del tratamiento va a buscar el auto, se lo habían robado. A los pocos días, la hija les comunica que un matrimonio que tal vez no era lo que debía haber sido, ahora terminaba en corte de divorcio. Hace años atrás una señora me decía, pastor, yo estoy convencido que Dios me odia a mí. Desde que lo acepté en mi vida, las cosas parece que van de mal en peor. Mi marido se fue con otro hombre, mis hijos están en rebelión, yo estoy que he perdido el trabajo, y cuando yo llegué a la iglesia escuché que el pastor decía que si usted acepta a Cristo, se sube una alfombra voladora y va por allá nomás, y nunca le va a caer nada malo en la vida.
Si usted alguna vez ha pensado eso, tengo algunas palabras de corrección y de aliento. ¿Por qué le vienen al cristiano que ha hecho una decisión por Cristo pruebas difíciles y adversidades severas? ¿Ocurren por accidente? ¿Las planea el diablo o vienen de la mano de Dios? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Por qué las manda Dios? ¿Qué podemos aprender de esos tiempos severos de prueba? Ese es el tema que trata Santiago en los versículos que leímos juntos esta mañana en Santiago capítulo 1. Y es lo que quisiera llevarles a ustedes a analizar la riqueza de este párrafo tan notable, donde Santiago nos quiere enseñar a vivir. Si ustedes miran este libro y se toman el tiempo para leerlo en casa, van a ver que es un libro muy breve en la Biblia. Y no trata con doctrinas como el nacimiento de Jesús, la crucifixión de Jesús, la segunda venida del Señor. Trata más bien con temas del diario vivir. El propósito de Santiago es enseñarnos a vivir victoriosamente. Y por lo tanto van a notar que a través de la fe en Cristo, que es el tema que une cada uno de los bloques que él va a tratar, allí nos van a tratar algunos temas que son de carácter muy práctico para poder vivir una vida feliz y con propósito. Aunque muchas veces las circunstancias externas sean todo lo humanamente contrario a lo que anticipamos o quisiéramos. Cuando ustedes y yo nos acercamos al libro, van a ver allí que, como toda buena epístola, el escritor, en lugar de hacer las cosas como las hacemos ahora, que firmamos al final, se introduce y nos dice quién es y nos da su saludo. Eso lo encontramos en el versículo 1. No me voy a demorar mucho así, excepto que dice Santiago, Jacobo, siervo del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, un saludo amable, regocíjense. Pero este era un medio hermano del Señor Jesús. A alguien también le va a tomar de sorpresa lo que estoy diciendo. Porque si usted estuvo expuesto a las doctrinas que se enseñan en Latinoamérica, le van a decir que la Virgen, después que nació Jesús, se mantuvo virgen todo el tiempo hasta que fue llevada al cielo en una nube. Bueno, usted siga creyendo eso. Pero quiero recordarle que la Virgen, después que Jesús nació, perdió la virginidad, con todo respeto. Y dio luz a varios hijos. Uno de ellos era Santiago. El otro se llama Judas y es la última carta que está en el Nuevo Testamento. Por eso, ustedes y yo, muy bien, podemos por la Biblia conocer lo que es la verdad de Dios y de esa manera poner nuestro fundamento sobre algo sólido y no sobre cosas que muchas veces los seres humanos hacemos. Así que, este es el escritor. Es un escritor muy práctico. No pierde su tiempo con teorías. Santiago escribe a un grupo de judíos. Y si ustedes conocen, todos los que nacen en una cierta religión, sea judío, católico, protestante, tienen un riesgo. Y es conocer las cosas mentalmente, pero no demostrarlo en la conducta diaria. Y Santiago en esta carta, dirigida a ustedes y a mí, a los creyentes de todos los tiempos, es como si dijera, cállate la boca de una vez y demostrame con tu conducta lo que decís creer. Porque ¿de qué me vale a mí que digas que tenés acá las doctrinas correctas y en tu vida estás haciendo lo contrario? Entonces ese es el propósito. Es como un sargento del ejército que se planta y le dice, soldados, firmes, corran, agáchense. Ese es el tono de Santiago. Van a ver que es bastante directo, duro muchas veces. Un momento, Santiago, ¿qué te pasó? ¿Te despertaste mal hoy? Bueno, es por eso que en este capítulo comienza a tratar el primero de los temas. Sospecho que aquellos creyentes eran de todos de origen judío. Por la causa de la fe habían tenido que huir de sus hogares porque había una persecución política. Y ahora se encontraban en double jeopardy. Los perseguían los judíos por ser cristianos y los perseguían los de afuera por ser cristianos. Y entonces se encontraban con que
¿Por qué nos cae esto ahora? ¿Por qué desde que acepté a Jesús parece que las cosas en lugar de ir mejor van para atrás? Y Santiago, entonces, les quiere enseñar a vivir como todos tenemos que aprender a vivir en este mundo caído. Y más todavía después de haber conocido a Jesús. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor, Dios, tus palabras fluyen en mí. Entonces, si yo los próximos temas que trate de la epístola, van a ver que a todos les voy a llamar aprendiendo a enfrentar las pruebas, aprendiendo a vencer las tentaciones, aprendiendo a vivir la vida cristiana, aprendiendo a no discriminar, aprendiendo a conocer la doctrina correcta, aprendiendo a dominar la lengua, aprendiendo a ser sabios. Esos son los temas de Santiago. Lean la epístola. Aquí encontramos que Santiago era un excelente maestro. Si hoy estuviera enseñando, hay que ponerlo en una universidad. ¿Qué quiero decir? Ustedes y yo podemos llegar a la verdad de dos maneras. Los jóvenes que están en la universidad me van a entender mejor. A ustedes y a mí nos mandan a hacer research, investigación. Y lo primero que le dice el profesor, escriba un paper. Primero escríbame la tesis y luego demuéstreme con evidencias esa tesis que usted ha dicho allí en el comienzo, que es el corazón del paper. Santiago hace eso, exactamente igual. Le llamamos el método deductivo. Nos presenta la tesis y luego nos da las evidencias para sostener esa tesis. Vean lo que dice, esta es la tesis, versículo 2. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué? ¿Cómo dijo Santiago? Bueno, vamos por parte. En primer lugar, lo primero que tenemos que entender es lo que Santiago tiene en mente. Y la pregunta es, ¿qué son las pruebas? Para aclarar el término mejor, es útil a veces hacer una comparación. Santiago no está hablando del castigo que muchas veces nos cae. Muchas veces Dios en sus tratos con ustedes y conmigo nos tiene que castigar. Nos tiene que dar una buena, no un golpecito en la espalda, sino un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo hacemos cosas que son contrarias a su voluntad y entonces Dios nos tiene que hacer entender que no te podés salir del camino, porque te destruyes. Si ustedes leen, por ejemplo, en la Biblia hay un libro muy interesante, se llama Jonás, está en el Antiguo Testamento. Esa es la historia de un hombre que recibió una comisión de Dios y a propósito violó el mandamiento de Dios, hizo todo lo contrario. ¿Y qué pasó? Que Dios le había dicho, anda a predicar a Siria, o por allá más o menos, y él agarró un barco y se quiso ir a Barcelona, al Camp Nou. Y entonces Dios armó una tormenta y terminó en el fondo del estómago de un pez, y vaya la experiencia dramática la que tuvo Jonás. El libro de los Hebreos habla de ese tema, que Dios muchas veces, cuando ustedes y yo nos salimos de sus mandamientos y de su voluntad, cosechamos amargura y castigo. Pero ese no es el tema de Santiago. Las pruebas no son un castigo. El castigo viene a la gente que vive fuera de la voluntad de Dios. Las pruebas vienen a los que están tratando de agradar a Dios. Tampoco nos dice Santiago que las pruebas son una tentación. Ese es el tema del próximo bloque. La prueba es algo destinado a hacernos bien. La tentación es una solicitación al mal. Es llevarnos fuera de la voluntad de Dios para hacer algo que es destructivo para ustedes y para mí.
Por lo tanto, ¿qué son las pruebas? Bueno, ahí lo tienen en la pantalla. Son un periodo de adversidad extra que nos llega a los hijos de Dios con el propósito de desarrollar cualidades excelentes en nosotros. ¿Se va a acordar? El castigo es cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Si decimos conocer a Jesús y queremos hacer su voluntad, preparémonos porque vamos a ser probados. Usted dice, pastor, ya me bajo del bus. Ok, compañeros. Miren, Santiago nos va a decir 4 cosas en cuanto a las pruebas. 4 realidades. En primer lugar, en este versículo 2, nos va a recordar la primera verdad. Y es que las pruebas son inevitables. Por eso nos dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. No dice si les cae alguna prueba. Dice cuando les caigan. Queridos, en este mundo Dios ha hecho las cosas de manera que nadie se libra de la adversidad. Nadie se va a librar de las pruebas, sea cristiano, sea no cristiano. La diferencia está en que si usted tiene a Jesús, usted sufre con un propósito y tiene esperanza. Pero si usted no tiene a Jesús, va a estar continuamente desesperado. Ahora Jesús, acá Santiago nos recuerda, las pruebas son inevitables en la vida. Son materia obligatoria en la universidad de la vida y nadie se escapa de ellas. No me he podido escapar yo, no se va a escapar usted tampoco. Este es el plan de Dios. En este mundo loco en que vivimos, creemos que el ser humano va a vivir siempre en felicidad continua. Mire, si usted tuviera todo el oro del mundo y nunca tendría que trabajar y tendría todos los placeres, va a terminar muy mal de todas maneras. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es no tener ni que trabajar, ni que producir, ni tener metas y vivir haciendo nada. Y hay gente que vive así. Tiene todo lo que ustedes y yo no tenemos y termina muy mal porque no entienden el plan de Dios. Primero, las pruebas son inevitables. Le van a venir a usted, me van a venir a mí. Usted no se puede escapar de las pruebas, yo tampoco. Váyase a la China, váyase a Rusia, váyase al país, las pruebas van a venir a su vida. Segunda realidad, y es que nos llegan de manera repentina. ¿Qué nos dice en el versículo 2? Cuando se hallen en diversas pruebas. El término es cuando de repente estabas caminando lindo un día y llegaste, tomaste el auto para salir a la oficina y en la mitad del camino un loco ¡boom! Y te mandaron al hospital y cambió toda tu vida en un instante. Las pruebas no son así, muchas veces nos llegan de golpe. No las esperábamos, no las teníamos en cuenta y ocurre algo que cambia repentinamente todo el cuadro de nuestra vida. Tercera verdad que dice Santiago con respecto a las pruebas. Puse allí que son multicolores porque es el término que utiliza para decirnos en diversas pruebas. Da a entender que son de todo tipo. Muchas veces las pruebas son cortitas y suaves, muchas veces son cortitas e intensas, muchas veces son largas y suaves, muchas veces son largas e inaguantables. Hay de todo tipo. Es como los ejemplos que le daba de David Hanna o de esa señora que me contaba, Dios ya no me quiere más. Usted lo ha vivido. Estoy seguro que si esta mañana le digo, ¿cuál fue la prueba más severa que tuvo que pasar en su vida? Y bueno, estoy seguro que ustedes y yo ya mentalmente estamos diciendo, oh ya, aquella vez cuando esto y esto. Todas las hemos vivido. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta.
hay esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Conoce a Dios y usted ama a Jesús, vamos a entender que este periodo extra de adversidad no viene con un mal propósito. Santiago nos va a enseñar, más bien, que las pruebas llegan con un propósito excelente. Versículos 3 y 4. ¿Por qué las permite Dios en nuestra vida? Primera razón, porque están diseñadas para desarrollar cualidades fundamentales que ustedes y yo necesitamos. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Usted dice conocer a Jesús. Bien hecho. Es la decisión más gloriosa que un ser humano puede hacer. Usted invita a Cristo a su vida. Es lo mejor que puede hacer. Pero Dios también nos tiene que probar a ver si somos sinceros. Quiere saber si lo nuestro es genuino o es de conveniencia. Y Dios, como quiere hijos, no amigotes, entonces Él tiene que separar el trigo de la cizaña. Y el modo en que lo hace es a través de las pruebas. Porque para el que está creyente que está sano, la prueba le fortalece. Para el que está enfermo, lo separa. Nunca se olvide. A ver si pueden repetir esta frase. Esta es una frase muy ilustre. Las pruebas son el gimnasio de la fe. Usted y yo andamos medio mal físicamente. Y no hemos cuidado el cuerpo y andamos ahí todo medio achacados. No tenemos energía, nos falta el aire. Y decimos, bueno, ya es hora de que vaya al gimnasio. Y voy al gimnasio. ¿Y es lindo ir al gimnasio la primera vez? Ustedes empezamos a hacer ejercicio y los músculos ¿qué hacen? Nos gritan. No me hagas eso, sacame de acá, vamos de vuelta. Vamos ahí a hacer un couch potato, como dijeron, Vamos a sentarnos y a relajarnos, eso de andar levantando pesas. Pero ustedes saben que el gimnasio tiene un buen propósito. Ese esfuerzo, ese sacrificio, ese ejercicio que al principio es doloroso, nos deja al final con músculos tonificados, con aire en los pulmones, energía para vivir. El otro día miraba la nota de una señora, 101 años de edad, y tiene mejor estado físico que muchos de nosotros que tenemos la mitad de años. ¿Por qué? Porque el ejercicio produce vitalidad, y las pruebas producen vitalidad para el alma. No se olvide, las pruebas son el gimnasio para nuestra alma. Por eso ahí Christopher, creo que en la slide de la entrada puso una de las escenas de los militares cuando se están preparando. ¿Vieron el training para el cual los sujetan a los marines? En estos días está de moda está famosa la película con la historia de cómo asesinaron a Bin Laden. ¿Usted quisiera ser grupo del SEAL Team? Usted sabe el rigor del training que tienen que llevar esos hombres para poder lograr semejantes misiones. Dios quiere lograr cosas notables en ustedes y en mí, y la única forma de desarrollar las cualidades que nos hacen semejantes a Jesús es a través de las pruebas. Sorry, no hay otra manera. La Biblia nos instruye, pero después Dios nos dice, bueno, muchachos, vamos al mar de Galilea, y ahí viene la tormenta, y cuando la barca, ustedes lo saben. Por eso,
Las pruebas están destinadas a desarrollar cualidades notables en nuestra vida. Fíjense lo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... El término que está traducido aquí es paciencia. A mí me gustaría que pongan al lado perseverancia. ¿Por qué? Yo necesito paciencia en el trato con los seres humanos. Usted necesita paciencia conmigo, ¿no es cierto? Usted que me conoce dice, ese angelito, qué paciencia que hay que tenerle. Lo acepto. Pero lo que está hablando aquí Santiago es endurance, determinación, perseverancia. La capacidad de continuar haciendo lo que nos ha sido encomendado a pesar de las adversidades que caigan. Yo he estudiado mucho, sobre el tema del liderazgo y veo que una de las cualidades que tienen en común todos los líderes que han hecho un impacto en la historia ha sido perseverancia. La capacidad de perseverar en medio de circunstancias horrendas. La otra semana fuimos a ver la película con la historia del presidente Lincoln. Que es tremendo el presidente. No, de ninguna manera, lógicamente, la historia lo considera, si no el mejor, uno de los más notables en la historia de nuestro país aquí. ¿Cuánto tuvo que perseverar en esos 4 años para sacar a la nación en medio de un horror, de un conflicto tan sangriento como el que fue? Y sin embargo, la determinación, el coraje, y lógicamente lo convirtió en el héroe que llegó a ser. Si ustedes analizan la historia de Latinoamérica, es exactamente igual. Allá en Sudamérica veneramos al general San Martín en Argentina. En el norte veneran a Simón Bolívar, con razón. Se propusieron liberar a las colonias españolas del yugo y transformarlos en países independientes. Tuvieron que luchar por años organizando ejércitos, haciendo esto, yendo para allá. Tremendo. ¿Cómo se logra semejante perseverancia? Bueno, eso no se aprende en los libros. Se entiende, pero se aprende en la práctica. Realidad es una producción de Encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a nuestro portal www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. Si usted desea comunicarse directamente con el Dr. Jorge Óscar Sánchez, puede hacerlo a través de www.realidadonline.com. Otra vez, muchas gracias por su amable sintonía. Será hasta la próxima, en otra audición de Realidad.